Este ejercicio lo tenemos en nuestro cuadernillo en la página número 30 y nos dice aquí la indicación es que debemos de hacer un degradado en base de líneas y un degradado en base de manchas. ¿Cómo vamos a hacer esta parte? Aquí sí vamos a ocupar todos nuestros lápices, ¿sí? Vamos a procurarlos tener en orden, ¿sí? El más oscuro de todos va a ser el lápiz 6B o 5B. Posteriormente tenemos el 2B. Después vamos a tener HB, 2H y 5 o 6H, el que ustedes hayan conseguido. Este es el orden que vamos a tener y va del más oscuro al más claro. Entonces, nos dice aquí que debemos de tener un degradado en base a líneas. Entonces, lo que vamos a hacer es que si yo tengo aquí 5 lápices, voy a dividir este espacio más o menos en 5 partes iguales, ¿sí? Entonces, voy a medir más o menos. Si ustedes quieren hacerlo con regla, está bien. Y vamos a empezar a iluminar la primer línea o la primer franja, que tendría que ser con el lápiz más oscuro. En este caso va a ser el lápiz 6 o 5B, el que tengan ustedes. Posteriormente, la siguiente franja yo voy a trazar aquí más o menos y empiezo a trabajar con la parte del 2B. La siguiente franja, que va a ser el HB. El siguiente espacio, que va a ser con el 2H, para finalizar con el 5H. Y cada uno de estos espacios yo los voy a ir llenando con mi lápiz, ¿sí? Ok, y así es como nos va a quedar nuestro primer degradado. Abajo nos dice que debemos de hacer un degradado en base de manchas. Voy a tener igualmente listos mis lápices, ¿sí? De preferencia ténganlos acomodados para que no se vayan a equivocar, ¿sí? Sobre todo en cuestión de los B, que pueden ser muy intensos. Tengo mi 5 o 6B, mi 2B, HB, 2H y 5 o 6H, el que ustedes tengan. Y nos dice aquí que debemos de hacer manchas. Aquí es donde nosotros vamos a ocupar nuestro super esfumino. Vamos a hacer básicamente el mismo ejercicio, la única diferencia va a ser que ahora voy a empezar a degradar una y otra línea de separación de los lápices. Ok, aquí yo ya lo tengo iluminado, más o menos igual que en la parte de arriba. ¿Y cómo va a funcionar mi esfumino? Bueno, si se fijan, tiene una especie de puntas, ¿sí? Que es precisamente lo que nos va a ayudar a difuminar. Vamos a tomar nuestro esfumino de la misma manera en como agarramos nuestro lápiz, guiándonos con el dedo índice, y el chiste de esta punta es que toda esta área de la punta tendría que abarcar la parte que nosotros vamos a difuminar. Entre más levantado tenga el esfumino al difuminar, menos área va a tocar el papel y obviamente difumino como con mayor exactitud. Entre más acostado lo tengo, más área abarca y entonces puedo difuminar una área más grande. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar, digamos que un pedazo de mi lápiz 5 o 6B con la parte del 2B. Y aquí más o menos hago lo mismo. Pero vamos a empezar del más claro al más oscuro. ¿Por qué? Porque obviamente mi esfumino se va a ir llenando de grafito. Entonces, si yo empiezo con este, al momento de empezar con los claros voy a manchar, ¿sí? Y esa no es la idea. Entonces, vamos a empezar de este lado hacia acá. Aquí tengo mi división entre el 5 o 6H y el 2H. Estos lápices por su constitución son los que menos se difuminan, ¿sale? Este me va a costar más trabajo que estos, pero pues es parte de ver cómo funcionan nuestros lápices. Entonces agarro un espacio de mi lápiz H, 6 o 5H,
y mezclo con la parte de mi lápiz 2H. ¿Sale? Me voy de mi 2H a mi B, a mi HB. ¿Ya vieron cómo se va manchando? Entonces voy con mi 2H hacia mi HB. Y en esta parte puedo avanzar un poco y retroceder para jalarme el grafito del HB y mezclarlo con la zona del 2H. ¿Ven? Voy para un lado y para el otro y entonces empiezo a difuminar mi lápiz HB. Y aquí ya tengo más grafito en mi esfumina. Voy del HB al 2B, igual, empiezo a mezclar, voy hacia adelante, retrocedo un poco para empezar a mezclar ambos. Y empiezo a difuminar mi lápiz 2B. Ok, ya que terminé con mi lápiz 2B, empiezo con el 6B, 5B y lo difumino por completo, ¿sale? Y entonces de esa manera yo ya tengo mucho más integrados el grafito de los diferentes lápices que en la parte de arriba, ¿sale? Bueno, el siguiente ejercicio es que trabajemos estos 3 círculos y los convirtamos en esferas. Para hacer eso vamos a empezar primeramente con nuestro lápiz HB. La primera técnica que vamos a usar va a ser la técnica de punteado. Tenemos una zona de luz, ustedes determinan en dónde está. Vamos a empezar por la zona superior derecha. Tengo un área de luz media y un área de sombra intensa. Entonces, con los puntos yo voy a empezar a aplicar un poco de puntos separados en el área de luz. En el área de la sombra un poco más intensa voy a empezar a poner puntos mucho más cercanos. ¿Sí? Y después en la área que va a ser de puntos de zona más oscura, vamos a empezar a poner los círculos muchísimo más juntos. Y entonces de esta manera vamos a trabajar las áreas de luz y de sombra. Área clara, puntos separados. Área media, los puntos un poco más juntos. ¿Sí? Son puntos, no rayas. Y el área de sombreado más intenso vamos a empezar a poner los puntos mucho más cerca. No sé si ustedes alcancen a ver la diferencia entre las diferentes distancias de los puntos que nosotros tenemos ahí, ¿sale? Entonces es la manera en cómo vamos a trabajar la primera de las esferas. La segunda, continúo con mi lápiz HB y nos dice que aquí tengo que tener zonas diferentes de fuente de luz. La segunda yo la voy a poner que sea de lateral. Entonces aquí va a estar mi área de luz media y mi área de sombra. Sigo trabajando con mi lápiz HB. Aquí lo pueden tomar de manera normal porque vamos a hacer líneas. Y lo que voy a hacer es empezar a cruzar unas líneas separadas, ¿sí? Para el área de luz. Y voy a empezar a hacer líneas más juntas y un poco más, bueno, en este caso son un poco más cortas para mi área de sombra un poco más intensa. Y si se fijan voy cruzando algunas líneas precisamente para lograr una zona de mayor oscuridad. Y el área que me va a abarcar la parte de la luz menos intensa o sombra más intensa, pues de igual manera voy a empezar a trabajar líneas mucho más cercanas, ¿sí? Y más entrecruzadas. Es una cantidad de líneas mucho mayor que las anteriores.
y eso a mí me va a empezar a ayudar a formar con un mismo lápiz las diferentes áreas de luz. Acuérdense que hay un pequeño reflejo en esta zona, entonces tengo que considerar que en la zona de la orilla opuesta al punto de luz debe de haber un área un poco más clara, ¿sí? Entonces entrecruzo algunas líneas, pero no llego a cruzar como en las áreas de aquí, y de esa manera tengo mayor intensidad. Espero que alcancen a ver el cruce de las líneas. Y en el último que tengo aquí sí voy a utilizar mis lápices, ¿sí? Ya tengo aquí mi HB, voy a tomar mi lápiz 2H y voy a tomar también mi lápiz, en este caso voy a ocupar el 5 o 6H y voy a ocupar el 5 o 6B, ¿sale? Entonces los mismos que ocupé en los ejercicios anteriores, el del medio, el 5 o 6H y el 5 o 6B. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, tengo que determinar mi área de luz. Vamos a determinar una luz frontal que tendría que ver en esta zona de aquí, ¿sí? Voy a empezarlo a trabajar, ahora sí mi lápiz, como si estuviera yo, como les había mencionado que lo tenemos que trabajar, ¿sí? Y si se fijan, estoy haciendo una especie de círculo aplicando mi lápiz en esta zona, solamente con lo que el lápiz alcanza a tocar. Continúo con el lápiz HB y voy a empezar a hacer mis áreas de luz, ¿sale? Para que hacia la orilla yo trabaje con mi lápiz más fuerte, perdón, es este, ya me estaba yo equivocando, es el área de el 6B, ¿sale? Entonces empiezo a poner mi área de oscuridad, mi área de luz media con mi HB. Estoy haciendo curvas, ¿sí? No estoy haciendo líneas rectas, me estoy tratando de seguir un poco lo que sería el sentido de la esfera. Y aquí empiezo a mezclar ambas tonalidades. En la orilla le voy a poner un poco más de zona de sombra. Y conforme vaya trabajando, yo voy a agarrar otra zona del esfumino que no esté manchada. En este caso aquí tengo esta área limpia y voy a empezar a integrar igual de forma curva para lograr darle ese volumen a mi esfera e ir integrando las diferentes áreas para que no se vean precisamente las líneas, sino que yo pueda tener esta parte integrada. Por eso ya hicimos los ejercicios aquí arriba. Bueno, aquí ya tendríamos las tres esferas terminadas. Pueden observar un poquito más de cerca, aquí está la esfera de los puntos, la esfera de las líneas y la esfera con el esfumino, ¿sale? En estas dos primeras utilicé únicamente el lápiz HB y aquí combiné 5H o 6H, HB y 5B o 6B, el que ustedes tengan.